Buenos días. Vamos a continuar con la siguiente parte del simulacro. Aquí tenemos una gráfica que nos habla de la tasa metabólica. Tenemos que recordar que metabólica o metabolismo se refiere a todas las reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de un ser vivo, ¿cierto? Como la digestión, la respiración, la nutrición, etcétera, ¿cierto? Entonces, básicamente la pregunta me dice, los científicos encontraron la siguiente información. El ritmo circadiano es el reloj de cada ser vivo que regula, por intervalos de tiempo, el sueño y la alimentación. Con base en la información anterior, ¿cuál conclusión es posible con los resultados y el concepto emitido? Entonces, fíjense que aquí tenemos una especie U2 y en la línea punteada tenemos una especie 1. Y aquí tenemos la tasa metabólica, es decir, donde hay mayor actividad, ¿cierto? Entre más arriba, pues hay mayor actividad metabólica, es decir, más actividad de este ser vivo, porque obviamente cuando estamos dormidos, por ejemplo, pues nuestra actividad metabólica en el caso del ser humano, pues es menor, ¿cierto? Pero si estamos corriendo o estamos en el largo del día, pues nuestra tasa metabólica será mayor. Aquí vemos que estas dos especies son contrarias, ¿cierto? Porque podemos ver que una de las especies, la especie 1, en las horas del día tiene una baja actividad metabólica, una baja tasa metabólica, mientras que la especie 2 tiene una alta tasa metabólica. Eso ya nos está indicando que estas dos especies son diferentes, ¿cierto? Entonces dice, ¿cuál conclusión es posible con los resultados y el concepto emitido? Entonces decimos, el gasto energético de la especie 1 es menor que el de la lagartija de la especie 2. Eso no lo sabemos, no lo podemos predecir porque aquí me están hablando de la tasa metabólica, no me están hablando de el gasto energético. No tengo esa información, no la puedo predecir. B. La especie de lagartija 1 realiza más fotosíntesis. Recordemos que la fotosíntesis pues es un proceso propio de las plantas y de los autótrofos, ¿cierto? Entonces, obviamente los animales no hacen fotosíntesis, por lo tanto la ves completamente ilógica. C, la lagartija de la especie 1, o sea, esta, la punteada, tiene hábitos nocturnos y la especie 2 es diurna. Entonces, fijémonos que efectivamente durante el día la especie 1, ¿cierto? Tiene hábitos nocturnos. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque en el día básicamente no tiene actividad metabólica. En cambio, la especie 2 en el día sí tiene gran actividad metabólica. Por eso la respuesta correcta es la C. ¿Listo? D. Ambas cazan en el día, pero la digestión se da en momentos del día diferentes. Eso no lo puedo predecir, ¿cierto? Eso es falso de acuerdo con esta gráfica. Y lo de la digestión no lo podemos predecir. Bueno, en esta pregunta básicamente me están hablando de un proceso de disolución. Entonces me dicen, para este fin los estudiantes usaron 100 mililitros de agua a diferentes temperaturas. Luego adicionaron 2 gotas de colorante y contabilizaron el tiempo en que se llevaba a cabo el proceso de disolución. Entonces, básicamente cogieron agua a diferentes temperaturas y le agregaron tinta, colorante y básicamente pues tienen ahí el tiempo de disolución. Entonces, es decir, ahí podemos ver que a medida que aumenta la temperatura, aquí lo vemos, en 4, 20 y 90, cuando aumenta la temperatura, el tiempo de disolución es menor, ¿cierto? Es decir, que la tinta se diluye más rápidamente, ¿cierto? A, a mayor temperatura, ¿cierto? Entonces, fíjense que a 4 grados centígrados se demora 10 horas, a 20 grados centígrados solo se demora 3 y a 90 no se demora ni siquiera una hora, sino 0,8, una fracción de hora. ¿Listo? Entonces dice, con base en lo anterior, ¿cuál de las siguientes actividades debe realizarse? Entonces, ¿para qué? ¿Qué me están preguntando? ¿Cuál de las siguientes actividades debe realizarse? ¿Para qué? Para comprobar lo que el estudiante quiere y es verificar si la temperatura afecta al proceso de disolución de un colorante en agua. Entonces, empecemos desde la D. Desde la A, reproducir el experimento en las mismas condiciones para corroborar los resultados obtenidos. Eso es correcto. ¿Por qué es correcto? Porque en ciencia yo siempre tengo que volver a hacerlo
¿para qué? Para comprobar que efectivamente estuvo bien, ¿cierto? Reproducirlo varias veces con las mismas condiciones y poder corroborar que esto estuvo bien. B, establecer el efecto de la presión. No, la presión no tiene nada que ver, yo no estoy comprobando eso, estoy comprobando el efecto de la temperatura. C, subir la temperatura de cada recipiente durante el proceso de disolución hasta 100. Pues no me serviría porque si subo la temperatura hasta 100 en todos, pues no voy a poder comparar nada. D, agregar 5 gotas de otro colorante a cada recipiente para analizar el efecto de concentración. Entonces, fíjense que no quiero analizar el efecto de la concentración, quiero analizar el efecto de la temperatura. Por eso lo que debo hacer es reproducir el experimento varias veces y de esa manera verificar que esos resultados se siguen presentando de la misma manera. Aquí me hablan de un experimento, dice se busca evacuar el porcentaje de oxidación del fenol. El fenol es un compuesto que es un benceno, ya sabemos, un hexágono con un circulito en la mitad y un OH, eso es el fenol. Entonces, ol de un alcohol y fen de ese benceno. Ahora, eso no me importa, no tienen que asustarse cuando, yo no sé qué es el fenol, no importa la sustancia, lo importante es lo que me está mostrando acá. Me está diciendo que hay dos tipos de sólidos, ¿de quién? De ese fenol. Aquí está uno y aquí está otro. Y me dicen que a partir de esa información, ¿cuál debe ser el título de los ejes X y Y? ¿Cómo se debe llamar acá y cómo se debe llamar acá? ¿Cierto? Entonces, pues obviamente aquí, ¿cierto? Básicamente debo tener una que es el tiempo, que sería la función independiente X, porque a medida que va pasando el tiempo, pues va a haber un porcentaje de oxidación. Aquí va hasta 100 porque estamos hablando de porcentaje de oxidación y los porcentajes siempre se dan hasta 100. Por eso en Y debe estar el porcentaje de oxidación del fenol y en B debe estar el tiempo en minutos. ¿Listo? Y entonces por eso la respuesta correcta es la B. Acá el tiempo, va pasando el tiempo y el porcentaje va variando de oxidación. No me servía, por ejemplo, tipo de sólido, no, porque aquí yo no tengo el tipo de sólido, aquí ya tengo las gráficas que me representan los tipos de los sólidos. No podía ser acá en el X porcentaje de oxidación, porque recuerden que el porcentaje es hasta 100, entonces necesariamente Y era el porcentaje de oxidación del fenol. Por eso la respuesta correcta era la B. Bueno, aquí me hablan de otra vez de la relación de la presión y la temperatura. Y yo les dije, recuerden que esa presión y la temperatura se da en la olla express, ¿cierto? Y entonces me dice, un estudiante, ¿qué relación existe entre la presión y la temperatura del gas nitrógeno si se mantiene constante el volumen? Ya lo sabemos. Entonces es directamente proporcional. Para responderla, entonces debo verificar que de esto es correcto, ¿cierto? Dice su profesor, le dice que su conclusión es errada. El estudiante saca la siguiente conclusión. Al duplicar la temperatura del nitrógeno, se duplica su presión en todos los rangos de temperatura. Su profesor le dice que su conclusión está errada. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes es una conclusión coherente con los resultados obtenidos? Entonces yo básicamente tenía que empezar a mirar mi gráfica y descartar uno a uno. Cuando la temperatura del nitrógeno aumenta de 0,5 a 6, la presión del gas aumenta de 95 a 115. Entonces yo tenía que mirar temperatura de 0,5, presión 95. Temperatura de 6 grados centígrados, presión 115 pascales. Perfecto, la respuesta correcta es la A. En cambio, el nitrógeno gaseoso a 3 y 4 grados centígrados tiene la misma presión que el nitrógeno líquido. Aquí no hay gaseoso o líquido, el nitrógeno es gaseoso y aquí me están hablando, no me están dando esa información. C, cuando la temperatura del gas es de 4 grados centígrados, su presión es 100. Falso, es mayor a 100. Y así sucesivamente. El gas nitrógeno disminuye su reactividad al aumentar la presión. Falso, esa información no la da. La única información correcta es la A. En 0,5 la presión es 95 y en 6 su presión es de 115 kilopascales. Siguiente, Juan considera que algunas de las sustancias que consumimos son más ácidas que otras. Por eso, él tiene la hipótesis de que entre el jugo de naranja, el café y la leche, el pH del jugo de naranja es el menor y el de la leche es el mayor. Y pues que según la hipótesis, ¿cuál sería la gráfica que corresponde? Pues obviamente la respuesta correcta es la C, ¿cierto? Porque según él, pues el pH del jugo de naranja es menor, luego seguiría el café y por último la leche que tendría un pH mayor. ¿Listo? Y esta es la respuesta correcta, la C.
Bueno, a este lo habíamos hecho en una evaluación. Básicamente vemos que aquí varían los periodos y va aumentando el periodo y a medida que aumenta el periodo la electronegatividad disminuye. Por eso la respuesta correcta es la A. A medida que aumenta el periodo disminuye la electronegatividad. ¿Listo? Entonces esa es la respuesta correcta, la A. Aquí me hablan de los tipos de reacciones, ¿cierto? Entonces me dicen, bueno, ¿cuál? Esta que tengo acá, agua más magnesio, produce hidróxido de magnesio más hidrógeno. ¿Esta a cuál corresponde? Yo lo que tengo que ver es que el agua ya no está, aquí ya no está. Y el magnesio se unió con el OH y el H quedó solito, ¿cierto? El magnesio se fue para allá, entonces yo tenía que mirar acá a cuál se parecía. Entonces, yo tenía que ver que tuviera un compuesto más un elemento, se formará un compuesto y un elemento. Si ustedes ven eso, la única respuesta puede ser desplazamiento sencillo, donde tengo un compuesto más un elemento que produce un compuesto más un elemento. Y eso solamente pasa en el desplazamiento sencillo. Un compuesto, el agua, más un elemento, produce un compuesto más un elemento. ¿Por qué? Porque el magnesio sustituyó al hidrógeno, por eso el hidrógeno quedó solito, y el magnesio se unió al OH del agua. La respuesta correcta es la A, de desplazamiento sencillo, en el que RS representa el agua y T representa el magnesio. Ahora, para no demorarme tanto y ver qué era lo que había pasado, que el magnesio desplazó, simplemente yo decía un compuesto más un elemento. Aquí tengo compuesto más elemento, produce otro compuesto más un elemento. Era la única que tenía esa posibilidad. Fíjense en que en el doble había un compuesto más un compuesto, produce un compuesto más un compuesto, ¿cierto? Y se intercambiaron. En síntesis, dos elementos produjeron un compuesto y aquí en descomposición un compuesto produjo dos elementos. Por eso la respuesta correcta era la A. Desplazamiento sencillo. Aquí en esta me están hablando de, básicamente, de que un estudiante prepara una solución de sal con una concentración inicial de 2.5 molar. Posteriormente agregó diferentes cantidades de agua, o sea, agregó diferentes cantidades de agua y esa es la tabla que está ahí. Cuando varía el agua, cuando tenemos la sopita y le echamos más agua, ya sabemos que la concentración disminuye. Si al contrario ponemos a evaporar una mezcla, la concentración aumenta. Pero aquí básicamente me están preguntando algo mucho más sencillo. Me están diciendo cuál de las siguientes es el título apropiado de la columna, de esta columna que le hace falta. Entonces, básicamente, ¿qué hicieron en el experimento? Agregar agua, ¿cierto? Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, volumen de agua agregado, que hacía que la concentración pues fuera cambiando, porque a medida que le agrego agua, la concentración pues va disminuyendo. Listo. Y en esta, aquí pues básicamente tenemos otra vez unos metales y una temperatura de fusión. Entonces debemos recordar que la temperatura de fusión es la temperatura a la cual una sustancia pasa de su estado sólido a su estado líquido, ¿cierto? Y entonces recuerden claramente que la temperatura es donde ocurre ese cambio, es decir, que por debajo de esa temperatura las sustancias están en estado sólido y por encima de esa temperatura estarán en estado líquido. La pregunta dice, ¿cuál de estos materiales se encontrará en estado líquido a esta temperatura, a 1500 grados centígrados? En estado líquido, es decir, por encima del punto de fusión. Entonces tengo que buscar cuáles van a cambiar a la temperatura de 1500, cuáles se funden a 1500, a esta temperatura o menor a esta temperatura. ¿Listo? Por eso la respuesta correcta sería hierro no, porque es mayor, carbono no, porque es mayor, cobre sí, porque es menor, zinc también, porque es menor, estaño también, níquel también y cromo no, ¿cierto? Es decir, que todos los que tengan una temperatura de fusión menor a 1500, pues a 1500 ya estarán en estado líquido, que es lo que me pide el enunciado. Por eso la respuesta correcta era la C, cobre, zinc, estaño y níquel. Recuerden hacer sus justificaciones y explicar cada uno de los términos que yo les he dado. Por favor,